No recuerdo el día exacto en que el mundo cambió. No hubo una explosión. No hubo una transmisión global de emergencia. Ni un héroe cayendo del cielo para anunciar el fin. Fue más sutil. Más lento. Como si la humanidad hubiera olvidado cómo suena el peligro. Cuando empezó, estábamos distraídos. Nos perdíamos en discusiones sobre quién debía ser el próximo símbolo de la paz. En los debates de siempre entre prohéroes e independientes. En los escándalos mediáticos de las agencias y sus disputas por los rankings. La opinión pública estaba más pendiente de los trajes nuevos que de las alertas sanitarias. De las rivalidades entre facciones, de la última pelea entre Endeavor y algún villano tonto. Todo parecía importante, menos lo que de verdad lo era. Al principio, eran solo rumores. Un niño en Sichuan que dejó de hablar y comenzó a gruñir como un animal antes de atacar a su propia madre. En Manaus, una patrulla fronteriza entera desaparecida. Solo encontraron los cascos, y rastros de mordidas humanas. Un crucero varado en Marsella donde todos los pasajeros presentaban fiebre alta, desorientación y un extraño comportamiento violento. Una médica en Hamburgo que, tras ser mordida por un paciente congelado, fue reportada muerta, y luego vista caminando por el pasillo del hospital con los ojos vacíos. No eran historias oficiales. Nadie las confirmaba. Se movían en foros, cadenas de mensajes, redes sociales, conversaciones apagadas en cafeterías. Y como nadie quería detener el mundo por un par de leyendas urbanas. El mundo siguió, hasta que ya no pudo. Esta recopilación de testimonios no busca culpas ni héroes. Busca verdad. La verdad detrás de la pandemia Kirk Z, una infección que cambió el significado de la palabra poder y nos obligó a redescubrir lo que significa ser humano. Algunos de los que hablaron conmigo sobrevivieron por suerte. Otros por voluntad. Otros, por sacrificios que no deberían haber hecho. Muchos de los que deberían estar aquí, no están. Este informe es para quienes olvidaron. Para quienes nacieron después. Para que nunca pensemos que estamos a salvo solo porque llevamos una capa en la espalda. Ya han pasado 12 años desde el día del silencio. En todo el mundo, han surgido archivos, entrevistas, diarios y grabaciones de los que sobrevivieron. Cada nación tiene su versión. Algunas son heroicas, otras trágicas. Todas son fragmentos de un espejo roto que una vez fue la humanidad. Hay muchos como yo que intentan reconstruir lo que ocurrió. Algunos quieren respuestas. Otros buscan justicia. Yo solo quiero que no se olvide. No pretendo contar la historia completa de la pandemia Kirk Z, sería imposible. Nadie puede abarcarlo todo. Esta, en cambio, es la historia de mi país. De mi gente. De cómo Japón, tierra de héroes, se convirtió en tierra de fantasmas y cadáveres vivientes. Fui testigo de los primeros rumores. Estuve ahí cuando la Liga de Villanos desapareció sin explicación. Cuando el hospital de Osaka fue cerrado. Cuando los barrios al norte de Musutazu quedaron en cuarentena sin aviso previo. Vi caer a quienes creí invencibles. Vi cómo incluso los quirks, aquello que nos hacía únicos, se convirtieron en maldición. Este informe contiene los testimonios de héroes, civiles, estudiantes, científicos y soldados. Algunos murieron días después de hablar conmigo. Otros, aún no sé si siguen vivos. Lo que estás a punto de leer, oír o ver, o cualquier tipo de comunicación, no es una historia de acción. No es un cuento de valentía. Es una advertencia. Porque aunque ahora la superficie parece tranquila, el virus no se fue. Solo aprendimos a temerle en silencio. Capítulo 1. El primer latido. Hospital General Seijuro, Distrito Médico de Tokio. Llegué temprano. El lugar olía a desinfectante viejo y a silencio. No hay pacientes, no hay enfermeros. Solo las paredes, amarillas por el tiempo, y una recepción vacía con una planta muerta en la esquina. Me dijeron que ella trabajaba aquí antes del cierre, antes de que este edificio se convirtiera en un símbolo de lo que no supimos detener. Después de varios mensajes y 2 semanas de espera, aceptó verme. La señora Itsuki Yamada no es una figura pública. Ni una sobreviviente famosa. Fue compañera cercana de la doctora Chiyoshu Zenji, mejor conocida como Recovery Girl, y trabajó durante más de 20 años como auxiliar quirúrgica y encargada de administración en este mismo hospital. Se retiró poco después de la caída del sistema de salud. No está cómoda hablando de lo que vio. Pero accedió. Por respeto a la memoria de la doctora Shuzenji, según dijo. Está delgada. Los ojos se le pierden entre las arrugas.
Me recibió con una bata que ya no es blanca y una taza de té que no tocó durante toda la conversación. ¿Quieres saber cómo empezó todo aquí? Me preguntó, sin saludar, sin mirarme del todo. Pues fue con un niño. Siempre son los niños, ¿no? Encendí la grabadora. Ella suspiró, como si se despidiera de algo. Y empezó. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Era martes por la tarde, turno de urgencias. Todo parecía una rutina normal hasta que llegó él. Lo trajeron en una camilla, completamente amarrado con correas reforzadas en brazos, piernas y pecho. El niño no dejaba de moverse, agitándose con violencia, lanzando mordiscos al aire, al vacío, a cualquiera que se acercara. No hablaba. No gritaba. Solo gruñía, con una desesperación animal. Los 3 paramédicos que lo trajeron estaban visiblemente exhaustos, con la ropa empapada en sudor. Uno de ellos, mientras empujaban la camilla hacia el área de contención, nos dijo con el rostro cansado. Lo encontramos atacando gente en un parque cerca de una escuela. Logramos inmovilizarlo después de varios intentos. Intentamos sedarlo 2 veces. Pero no funcionó. Nada lo calmaba. Costó demasiado traerlo así. No paraba de morder. Desde donde estaba, podía ver sus ojos. Vacíos, sin enfoque. Las correas chirriaban de tanto que se retorcía, buscando algo que morder, incluso con la mandíbula. Como si su único impulso fuera morder. Morder y morder. Uno de los médicos preguntó por el Kirk del niño. Revisamos el expediente. Un Kirk básico, generaba pequeñas chispas al contacto con metal. Nada que explicara esa fuerza. Nada que justificara esa agresividad. Yo misma pregunté. ¿Este es su Kirk? ¿No hay error? Esto no tiene sentido. ¿Y si fue mordido por alguien con un Kirk activo? ¿O si está reaccionando a alguna droga? Nadie tenía respuestas. La única herida visible era una mordida profunda en su antebrazo. No sangraba. No tenía infección, pero tampoco cicatriz real. Parecía sellada de una manera antinatural. La piel enrojecida, caliente. Intenté limpiarla, pero en cuanto me acerqué, el niño lanzó un mordisco tan fuerte que la correa lateral tembló. Nunca había visto algo así. Intentaba morder cualquier cosa que se moviera. Hasta el reflejo de la lámpara en la pared parecía provocarlo. De pronto, empezó a arquear el cuerpo con tanta fuerza que una de sus manos se liberó, y la otra, la izquierda, simplemente se rompió. Se rompió su propio brazo intentando zafarse. El hueso sobresalía de la piel. Y él, ni siquiera gritó. Nada. Ni un gesto de dolor. Solo más rabia. Más desesperación por morder. Entrevistador. ¿Y el médico que fue mordido? Itsuki Yamada. Fue horrible. Mientras intentaban cerrarle la herida al niño, el doctor se distrajo un segundo. El niño lo atacó y le mordió la mano con una rapidez que no parecía humana. El doctor gritó, retrocedió. La herida sangraba, pero no era profunda. Lo llevamos a curación y todo parecía bajo control. Pero a los 3 minutos, cayó. Empezó a convulsionar. No entendíamos nada. Ni alergia, ni reacción a medicamentos. Simplemente, cayó. Y después murió. Así, delante de todos. Y luego, volvió a levantarse. No era él. Te lo juro. No era él. Tenía la misma mirada que el niño. Los mismos espasmos. La misma hambre. Intentó morder a una enfermera. Tuvimos que usar una camilla para detenerlo. Y apenas lo contuvimos, sellamos la sala y activamos el protocolo de cuarentena interna. No sabíamos qué era. Un virus, una mutación, un don nuevo, entrevistador. Y luego llegaron las autoridades. Itsuki Yamada. Sí. En menos de 2 horas, un escuadrón especial del gobierno llegó al hospital. No eran de la policía. Eran de la Comisión de Seguridad Nacional. Entraron sin saludar, sin explicar nada. Nos llevaron a la comisaría más cercana, a todos los que habíamos estado en contacto con los 2 pacientes. Allí nos interrogaron por horas. Nos hicieron análisis médicos, escáneres cerebrales, hasta pruebas de ADN. Nos tomaron fotos. Nos hicieron firmar papeles. Yo quise hablar. Contar lo que había pasado. Me dijeron que no. Que no entendía lo que estaba en juego. Que el país necesitaba calma. Nos tuvieron 2 días enteros encerrados, sin dejar de usar celulares ni comunicarnos con nuestras familias. A algunas de mis compañeras les dijeron que si hablaban, podrían ser acusadas de difundir pánico público. Entrevistador. ¿Y después? Itsuki Yamada. Después, nos soltaron.
Estuve incomunicada casi 51 horas. Cuando nos liberaron, ya había rumores. Otros hospitales estaban reportando casos similares. Mordidas. Convulsiones. Ataques. Personas que volvían de la muerte. Cuando los casos comenzaron a multiplicarse, cuando los hospitales de otras ciudades comenzaron a llenarse de gente con los mismos síntomas. Entonces, nos llamaron de nuevo. A mí, a mis compañeras, a las médicas, a las enfermeras. Querían que volviéramos. Que ayudáramos. Esta vez para pedirnos que regresáramos. Que ayudáramos a atender a los infectados. A los que aún no se habían convertido. A los que aún tenían esperanza. Pero para muchos, ya era demasiado tarde. Entrevistador. Doctora Yamada, ¿puede hablarnos de cómo fue el inicio de la infección en las grandes ciudades? Antes de que la situación se declarara oficialmente como una emergencia nacional. Itsuki Yamada. Claro que lo recuerdo. Fue el comienzo del fin, aunque nadie quería verlo así. Ni siquiera nosotros. Aún no se había declarado pandemia. No oficialmente. Pero ya sabíamos que algo no estaba bien. Lo sentías en los hospitales. Lo escuchabas en los pasillos. El gobierno decía que todo estaba bajo control, que era un brote extraño, contenido. Que solo necesitábamos mantener la calma, aislar a los casos sospechosos y seguir los protocolos. Pero a puerta cerrada, sabíamos que eso no bastaba. A mí me reclutaron en abril, unos meses antes del colapso. Me buscaron directamente. Dijeron que necesitaban médicos con experiencia en trauma y manejo de crisis biológicas. Me llevaron a un hospital militar reacondicionado en las afueras de Saitama. No fui la única. Había personal retirado, doctores de distintas prefecturas, incluso jóvenes recién graduados, muchos de ellos no durarían ni una semana. Nos dieron un informe. Un resumen clínico, con lo que sabían hasta ese momento. Era un virus. Algo completamente nuevo. No se sabía el origen exacto. Algunos sospechaban que era artificial, otros decían que se transmitía por fluidos, por mordidas, por contacto. La realidad es que nadie lo sabía a ciencia cierta. Pero lo peor, es que no tenía cura. Y lo sabíamos. Desde el principio. Nos explicaron que la infección podía ser rápida o lenta, dependiendo de cada individuo. No por su salud, ni por su genética, ni por su kirk. Solo, por azar. Algunas personas se convertían en cuestión de minutos. Otras tardaban horas, incluso un par de días. Pero una vez infectados, no había vuelta atrás. No importaba lo que intentaras. Lo único que todos compartían era el desenlace. Fiebre alta, convulsiones, muerte clínica, y luego, el regreso. El cuerpo volvía a moverse. No como un enfermo, ni como un paciente. Como algo más. Algo que solo quería morder, desgarrar, propagar la infección. Muchos les decían resucitados. Otros preferían portadores. Pero todos sabíamos lo que eran. Muertos vivientes. Zombies. Aunque en los informes médicos estaba prohibido usar esa palabra. Recuerdo que los primeros días, el ambiente era extraño. Afuera, la televisión seguía transmitiendo programas normales. Dentro, nosotros luchábamos por mantener la calma. El gobierno organizó hospitales como el nuestro en varias ciudades. Querían mostrar control, dar la idea de que era un brote manejable, algo que se podía contener con protocolos y batas blancas. Pero era mentira. Un espejismo. Nos llegaban pacientes de Tokio, Yokohama, Osaka, Nagoya, todos con síntomas parecidos. Algunos entraban por mordeduras. Otros decían que se sentían extraños, que soñaban cosas, que tenían la piel caliente, que escuchaban voces antes de convulsionar. Tratamos de estabilizarlos. De analizar su sangre, sus órganos, sus quirks. Nada funcionaba. Algunos parecían mejorar. Bajaban la fiebre. Se sentaban, hablaban, incluso comían. Y luego, de la nada, se desmayaban y ya no se levantaban. Hasta que lo hacían. Y cuando lo hacían, ya no eran personas. Eran una amenaza. Una plaga con forma humana. Y nosotros no sabíamos cómo detenerla. Más del 4% del país estaba infectado para ese entonces, o al menos eso decían los datos oficiales. Pero yo creo que era más. Mucho más. El virus no respetaba fronteras, quirks, edad ni rango. Entrevistador. Doctora, Y. ¿Cómo hacían para contener a los infectados? Me refiero, ¿eran agresivos desde el primer momento? ¿Cómo evitaban que mordieran a alguien? ¿Cómo los detenían? Itsuki Yamada. Suspiro. Lo intentamos todo.
Lo primero que entendimos es que no había forma de razonar con ellos. En cuanto cruzaban esa línea invisible, la fiebre extrema, el colapso, la muerte, ya no quedaba nada humano. Solo impulso. Agresión pura. Al principio, cuando aún pensábamos que podían recuperarse, los amarrábamos a las camas con correas industriales, les administrábamos sedantes fuertes. Haloperidol, midazolam, no servía de nada. Algunos resistían las drogas como si no tuvieran efecto. Otros simplemente rompían las correas. Tuvimos médicos heridos. Enfermeros mórbidos. Fue ahí cuando decidieron que ya no podíamos encargarnos solos. Entrevistador. ¿Quién tomó esa decisión? Itsuki Yamada. Oficiales de seguridad. El Ministerio de Salud, junto con la Comisión de Héroes. Enviaron personal militar. Policías especiales. Y héroes. Muchos héroes. Algunos con quirks físicos, otros con habilidades de contención o restricción. No venían a curar a nadie. Venían a encerrarlos. O a sacarlos del camino. Los infectados más agresivos, los que no podían contener ni con quirks, eran trasladados. Nos decían que los llevarían a centros especializados en zonas alejadas. Instalaciones en las montañas, en zonas rurales, lejos de los medios, de la gente, del ruido. Pero todos sabíamos lo que eso significaba. Ejecutarlos. Discretamente. Lejos de cámaras. Lejos de testigos. Aún no se había declarado la emergencia nacional, así que no podían permitirse un escándalo. Imagínate que alguien grabara cómo le volaban la cabeza a un infectado en medio de una calle. El país habría entrado en pánico. Así que fingían. Recuerdo haber visto camiones sin placas, cargando a pacientes como si fueran mercancía. Vigilados por soldados. Custodiados por héroes que no decían ni una palabra. Entrevistador. ¿Los ejecutaban, entonces? Itsuki Yamada. Silencio, nunca lo vi con mis propios ojos. Pero sí vi a los héroes discutiendo. Peleando entre ellos. Algunos gritaban que eso era inhumano, que había que buscar una cura, que no podíamos simplemente borrar a esas personas del mapa. Uno en particular, no recuerdo su nombre, pero era joven. Tenía un killer de congelación, creo. Le gritaba a un oficial. Esto no es lo que firmamos. Somos héroes, no verdugos. Le dieron un sedante. Se lo llevaron también. Así funcionaba. Nadie podía ir contra las órdenes. El gobierno necesitaba controlar la narrativa. Necesitaban que la gente creyera que era un brote aislado. Unas pocas ciudades. Un puñado de infectados. Nada que no pudieran manejar. Pero en los pasillos del hospital, todos sabíamos que no era verdad. Y aún así, seguimos recibiendo pacientes. Seguimos vendando heridas, midiendo temperaturas, tomando notas inútiles. Mientras, en las montañas, los camiones seguían saliendo. Y cada vez volvían más vacíos. Entrevistador. Entonces, ¿empezaron los enfrentamientos directos? Itsuki Yamada. Sí. Cada vez eran más. Cada vez había menos calma. Menos protocolos. Menos compasión. Porque los infectados no eran pasivos. No se quedaban quietos, no lloraban ni pedían ayuda. Atacaban. Se lanzaban como animales. Mordían, arañaban, empujaban. No les importaba si eras médico, soldado o civil. Y nosotros teníamos que actuar rápido, porque cada nueva mordida era una nueva infección. Ya no podíamos cuidarlos como antes. Ya no era cuestión de tiempo o tratamiento. Era contención. Y limpieza. Llegó un punto donde los de seguridad se convirtieron en el único escudo real. Los llamaban apenas alguien convulsionaba, o mostraba signos de agresividad. Ya no se intentaba sedar, ni dialogar. Se los llevaban. A veces con fuerza. A veces con gritos. A veces con armas. Y aún así no era suficiente. Porque no puedes encerrar algo que no se detiene. No puedes contener algo que se alimenta de romper las barreras. Y ahí. Ahí llegó ella. Entrevistador. ¿Recovery Girl? Itsuki Yamada. Asiente lentamente sí. Recovery Girl. Cuando llegó, el ambiente cambió. Ella no gritaba. No discutía. No levantaba la voz. Solo entró caminando, con esa expresión seria suya. Esa calma que cortaba el aire como un bisturí. Era una leyenda. Y lo sabíamos. No solo por su edad o experiencia, sino por lo que representaba. Era como un faro en medio del derrumbe. Y nos calmó a todos. A los médicos, a los soldados, incluso a los héroes más jóvenes. Daba órdenes sin darlas. Daba consejos sin imponerlo. Solo, nos recordaba lo que hacíamos allí. Recuerdo que dijo algo como, esto no se trata de ser valientes. Se trata de resistir. Resistir con dignidad.
Y nadie se atrevió a contradecirla. Entrevistador. ¿Ella dirigía entonces? Itsuki Yamada. Oh, al principio intentaron darle órdenes. Gente del ministerio. Burócratas que nunca habían pisado un hospital real. Uno de ellos, un tal Ishikawa, le dijo algo como: usted está aquí bajo órdenes del Ministerio de Salud. Sus funciones deben ser aprobadas por la central. Ella lo miró. Firme. Sin parpadear. Y respondió: mis únicas órdenes vienen del juramento que hice cuando tomé esta bata. No de un escritorio. Y así fue. Nadie más osó tocarla. Porque, además, tenía amistades. Gente poderosa. El símbolo de la paz la respetaba. Muchos héroes de alto nivel la consideraban una madre, una mentora, una guía. ¿Quién iba a meterse con ella? ¿Quién iba a cuestionar a la mujer que había salvado más vidas que todos los Quirks juntos? Desde ese día, Recovery Girl se convirtió en el eje de toda la operación médica. No necesitó título. No necesitó aprobación. Solo necesitó estar. Entrevistador. ¿Y los hospitales? ¿Podían con todo? Itsuki Yamada. Ríe sin humor. No. No podían. Cada día llegaban más y más infectados. Ya no teníamos camas. Ya no teníamos suero, ni oxígeno, ni tiempo. A los que apenas mostraban síntomas los poníamos en pasillos. A los peores, ni siquiera los bajaban de las ambulancias. Simplemente morían en los corredores. Y luego se levantaban. Imagínese ese escenario. Un cuerpo sin signos vitales, rodeado de pacientes y enfermeros, que de pronto comienza a convulsionar. Y cuando abre los ojos, ya no hay humanidad. Ataques dentro del hospital. Infectados levantándose y mordiendo al primero que encontraban. Caos. Gritos. Sangre. Y ningún protocolo era suficiente. Ya no podíamos cuidarlos. Ya no podíamos contenerlos. Ya solo sobrevivíamos. Entrevistador. ¿Cuándo se declaró oficialmente el virus? Itsuki Yamada. Fue una mañana fría. Recuerdo que detuvieron toda la programación. Las noticias, los canales de entretenimiento, incluso las radios. Todo se volvió silencio. Y luego, su rostro apareció en pantalla. El primer ministro. Sin fondo solemne. Sin ceremonia. Solo él, frente a una mesa, con la cara gris. Y una voz quebrada. Dijo: ciudadanos del Japón. Lo que hasta ahora eran rumores, hoy lo confirmamos. Estamos enfrentando un brote viral sin precedentes. No tiene nombre aún. No tiene cura. No tiene patrón. Pero está aquí. Y ya ha cobrado vidas. Nuestros hospitales están al límite. Nuestros héroes están en las calles. Y nuestras fuerzas armadas están en estado de alerta. Les pedimos calma. Les pedimos fuerza. Les pedimos humanidad. No se trata de pánico. Se trata de responsabilidad. Y luego. Silencio. Ni aplausos. Ni himnos. Solo la transmisión cortando lentamente. Y ahí lo supimos. Lo que ya temíamos. Lo que ya vivíamos. Era oficial. Japón no estaba solo. En otra transmisión mencionaron que Arabia Saudita ya había cerrado aeropuertos. Brasil había puesto en cuarentena estados enteros. Países europeos como Alemania y Francia estaban reportando casos con características similares. Los medios hablaban de coincidencias, pero nosotros sabíamos que no eran casualidades. Era global. Y no había vuelta atrás. Entrevistador. ¿Cómo reaccionó el país? Itsuki Yamada. Con miedo. Con rabia. Con desesperación. Los ciudadanos querían respuestas. Querían culpables. Querían vacunas. Querían escapar. Y nosotros, los médicos. Nos convertimos en el muro. Muchos de mis compañeros no pudieron volver a casa. Literalmente. Los escoltaron al hospital. Y los dejaron ahí. Cuarentena obligatoria. Indefinida. Algunos lloraron. Otros suplicaron. Querían ver a sus hijos, cuidar a sus padres, abrazar a sus parejas. No los dejaron. Eres personal esencial, eso decían. Tu familia necesita que salves otras familias, eso repetían. Mientras tanto, afuera, los militares tomaban el control. No patrullaban. Cazaban. A los infectados que mostraban signos claros, los abatían. Ya no los llevaban a tratamiento. Ya no se intentaba ayudar. Un disparo. Una ráfaga. Un grito. Y silencio. Al principio fue solo en zonas rojas. Luego, también en barrios. En parques. En estaciones. Donde sea que hubiera un infectado. No había advertencias. No había negociaciones. Solo fuego y control. Entrevistador. ¿Y en los hospitales? Itsuki Yamada. Los hospitales se volvieron fortalezas. Militares en cada entrada. Control de temperatura a toda hora. Identificación obligatoria. Y lo más duro. Ejecuciones dentro de las instalaciones.
Cuando un paciente perdía el control, o se confirmaba la progresión irreversible. No se llamaba a un médico. Se llamaba al escuadrón. Yo vi morir a pacientes sin que nadie les tomara la mano. Vi niños siendo separados de sus padres. Vi soldados llorando mientras apretaban el gatillo. Y nadie los detuvo. Porque ya no se trataba de justicia, ni de compasión, ni siquiera de medicina. Se trataba de sobrevivir. Esa fue la última etapa. La que no salió en la televisión. La que nadie quiere recordar. Donde matar a un infectado ya no era un acto cruel. Era rutina. Era protección. Era el nuevo protocolo. Y ahí, en medio del caos, Recovery Girl seguía. Cansada. Silenciosa. Pero presente. Dirigiendo, cuidando, decidiendo. Y yo. Yo seguía junto a ella. Entrevistador. Gracias por la entrevista, doctora Yamada. Itsuki Yamada. No me dé las gracias.